porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. El borde de su manto. De repente esta frase capta la atención del mundo entero para escribir canciones, poemas y sobre todo ha inspirado a muchos predicadores respecto a los sermones que tienen que preparar. Hay una historia maravillosa detrás de esta declaración y es la historia de una mujer con un tremendo problema en su vida. Pero su desesperación la llevó a tomar una determinación que trajo una gloriosa liberación. Vamos a examinar entonces juntos esta historia narrada en Lucas, el capítulo 8, versículo 43 al 48, que dice lo siguiente en la palabra del Señor. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Mirando un poco el contexto, Lucas toma un tiempo para hablar en su evangelio acerca de los que oyen la palabra de Dios y los diferentes resultados que produce en sus corazones. También vemos a aquellos que creen a la palabra. También Lucas habla de los que rechazan la palabra y por último en su capítulo 8 dice que habla de los que experimentan el poder de la palabra de Dios y pone a continuación dos ejemplos de lo que sucede cuando uno hace contacto con la palabra de Dios. En este texto en particular se refiere a una mujer que comprobó ese poder maravilloso. ¿Y qué aprendemos de este pasaje? Que todo creyente puede experimentar el poder de la palabra de Dios. ¿De qué manera? Considerando el ejemplo que nos brinda esta mujer de fe. El primer ejemplo a imitar es el siguiente. Debemos creer a pesar del panorama desesperante que nos narra en el versículo 23, que leímos recién, que dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Note que este evangelio lo escribe Lucas, el médico amado, como se lo conoce. Pero Marcos nos dice lo siguiente en el mismo pasaje paralelo que dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Mostró un poquito el panorama más crudo, ¿no? Pero en simples palabras se presenta un triple problema en esta mujer. Físicamente tenía una enfermedad incurable. Para aquel tiempo la enfermedad que padecía esta mujer era incurable. Y su salud, por lo que vemos en el versículo, en la palabra, estaba quebrantada. Y usted sabe bien, cuando una mujer tiene este tipo de enfermedades, las consecuencias que trae a su salud, la pérdida de sangre constante, es terrible lo que puede causar en una persona. Económicamente, dice la palabra que había gastado todo su dinero en los médicos y estaba en bancarrota. Quizás los pocos pesos que tenía o el dinero acumulado que tenía lo gastó para ser sanada su enfermedad en médicos y no pudo lograr absolutamente nada. Y espiritualmente, porque digamos, bueno, físicamente, económicamente, pero ¿cómo le iba espiritualmente? Las personas que tenían flujo de sangre se le privaba la entrada al lugar de adoración de Dios. Entonces era ceremonialmente impura esta mujer. No podía ni siquiera entrar al templo para ir a adorar el nombre de su Dios. Así que este es un cuadro tridimensional, podríamos decir, de las personas también alejadas de Dios. Es como que esta mujer también tipifica a las personas que están padeciendo
las consecuencias de estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer cada día avanzaba hacia una muerte segura. Como le pasa al incrédulo, como le pasa a aquella persona que vive alejada de Dios. Se acerca el momento final de su llegada a la eternidad, una muerte segura que la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. El dinero que también tienen no pueden comprar lo que ellos necesitan. ¿Cuántas personas gastan su dinero en algo que realmente no les satisface ni tampoco le dan la cura para la parte emocional de su vida? Gastan su dinero en el alcohol, gastan su dinero en drogas y en un montón de cosas que realmente terminan arruinándolo, se gastan toda la plata que tienen y al fin y al cabo nunca llegan a ser felices. Y también el pecado los llega a separar de Dios. Así como esta mujer tenía prohibida la entrada al lugar de adoración, también la persona que permanece en pecado permanece separada de Dios. No puede, no tiene acceso a Dios. La Biblia dice, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho alejar el oído de Dios y la mano de Dios para no poder responderles. Pero seguramente a esta mujer alguien le testificó del amor de Jesús. Alguien le testificó de su misericordia. Alguien le testificó de su gracia. Alguien le testificó de su gran compasión por aquellos que están padeciendo como ella. La solución era ir al encuentro del Maestro. No te quedes también tú abrazando tu enfermedad o tu situación. Quizás estás en bancarrota. Tu hogar está destruido, quizás tu familia está destruida, quizás está destruida tu salud por causa de enfermedades que vienes padeciendo, quizás está destruido espiritualmente porque el diablo te tiene atormentado. Pero ven en esta noche y acércate a tu libertador que se llama Jesucristo. Ya hemos visto entonces qué deberíamos creer a pesar del panorama desesperante. El segundo ejemplo que encontramos en este pasaje es que debemos disponernos a ir a Jesús a pesar de nuestras pocas fuerzas. Verso 44 dice la palabra del capítulo 8 de Lucas, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Siempre habrá obstáculos que nos desanimen para acercarnos a Jesús. He sabido de muchas personas que tienen el anhelo, el deseo de acercarse al Señor. Hasta han ido al templo, hasta han llegado a la puerta. Y de la puerta se pegaron la vuelta para atrás como diciendo, alguien me tiró hacia atrás y nuevamente me subí al auto y me fui. Hay obstáculos que a veces encuentran hasta los mismos vecinos, a veces que quieren ir a la reunión. Dice, pero me da vergüenza que mi vecino me vean ir al culto ahora. ¿Qué van a decir de mí? Ese hecho de qué van a decir tu vecino, qué van a decir tus amigos, qué van a decir tus familiares ahora que quiero ir a la reunión, se me van a reír y muchas veces es un gran obstáculo. Pero ella no veía ese tipo de obstáculo. El obstáculo más grande que ella tenía por su salud física era la multitud que rodeaba al Señor. Así que eso también lo tiraba para atrás o podía haberla desanimado. Porque decía, ¿cómo llego a tocar el borde del manto del Maestro si hay una gran multitud que lo rodea? Pero aparte que había una multitud que lo rodeaba, también había discípulos que rodeaban al Maestro. Cuando el Señor caminaba, los discípulos hacían como una barrera para que no dañaran al Maestro. Así que no solamente los discípulos lo rodeaban, sino la actitud de los discípulos también repelía a la gente. En algún momento hasta se quisieron sacar de encima a los niños que querían venir a Jesús a tocar al Maestro o que los bendijera. Ellos les frenaron allí a los padres, a los chicos, dijeron, no molestes al Maestro. Así que también había allí una actitud de los discípulos que había que vencer. Quizás lo importante de la misión del Maestro, él iba a la casa de Jairo en ese momento, a orar por una hija que estaba moribunda. Y ella habrá pensado, ¿quién soy yo para que él me atienda? Para que pare todo lo que está haciendo y me atienda a mí. Son obstáculos que a veces uno pone
y generalmente la mujer también le da mucho énfasis a su apariencia, y habrá dicho, pero yo así pálida como estoy, pobre, despreciable, y hasta como sabían mucho que estaban viviendo ese tipo de enfermedad, la consideraban hasta inmunda. Muchos obstáculos para vencer esta mujer. Sin embargo, nada le hizo desistir. Persistió a acercarse a Jesús y se animaba a sí misma, era como que ella misma tomaba coraje, tomaba ánimo y se alentaba diciendo, si tan solamente tocar el borde de su manto, quedaré sana. Gloria a Dios. Ya hemos visto entonces que deberíamos creer a pesar del panorama desesperante. Además que deberíamos disponernos de ir a Jesús a pesar de nuestra poca fuerza. Y el tercer ejemplo que encontramos en el pasaje es que debemos creer que Dios premia la fe valiente. Como dice el verso 45 al 46. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro. La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La liberación vino por el contacto con Jesús. Cuando ella, que estaba padeciendo una enfermedad desde hacía 12 años, tocó el borde del manto del Maestro, la unción del Espíritu de Dios que a él lo ungía para hacer la obra, hizo que la enfermedad desapareciera. Ese demonio de enfermedad salió huyendo al tocar el borde del manto del Maestro. Eso se denomina un toque de fe. Un toque de fe. Y es el toque de fe que en esta noche también te va a hacer libre de tu enfermedad. No importa cuál sea tu enfermedad o cuánto tiempo hace que estés padeciendo. Quiero decirte que si tocas el borde del manto del Maestro en esta noche quedarás sana de tu azote. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ella ejerció una fe mucho más grande que los que le rodeaban al Maestro. Note la respuesta del Señor a la fe de ella. ¿Quién me ha tocado?, dijo el Señor. ¿Quién me ha tocado? Él sintió que de él salió poder. Con esas palabras está diciendo el Señor, para mí no eres una mujer anónima, no eres desconocida para mí. Yo conozco perfectamente lo que te estaba pasando, conozco tu padecimiento, conozco tu aflicción, conozco perfectamente todo lo que te ha estado pasando en todo este tiempo. Ha salido poder de mí. Sé lo que te sucedió. Sé que salió el poder y te dejó completamente sana. Gloria a Dios. Muchos están al lado de Jesús en este tiempo, pero no logran tocarle con fe. No sé si tú eres uno de ellos, que a lo mejor tienes el título de una persona religiosa y estás congregándote siempre y te conocen como aquellas personas que están siempre alabando y adorando a Jesús, están en la multitud cerca del Maestro, pero a lo mejor te falta ese toque maravilloso de fe, te falta esa fe gloriosa que tuvo esta mujer en ese momento de su vida. ¿Te animas a acercarte a Él por fe? ¿Te animas a tocarle en fe? Te aseguro que tu historia cambiará. De seguro tu historia cambiará si le tocas verdaderamente con fe. Hemos observado que deberíamos creer a pesar del panorama desesperante. Quizás tu vida esté así. Que deberíamos disponernos a ir a Jesús a pesar de nuestras pocas fuerzas. Y que debemos creer que Dios premia la fe valiente. Y por último, hay un ejemplo que encontramos en el pasaje, es que debemos testificar contando siempre toda la verdad. Verso 47 y 48, dice la palabra. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe
te ha salvado, ve en paz. Se apoderó de ella un temblor, producto de lo sucedido. Yo no sé si alguna vez usted fue tocado por el poder maravilloso del Señor, pero el cuerpo no resiste a la presencia y al poder de nuestro Señor. Ella quedó temblando quizás con ese temblor que uno siente cuando siente en alguna reunión con el pueblo de Dios, cuando estamos reunidos, el cuerpo de uno se estremece, siente un fuego tremendo, siente la unción de Dios. Quizás eso haya sido lo que se apoderó de ella, pero también puede ser que quedó temblando porque ella quedó descubierta. Fue descubierta y todos las conocían que era la mujer que padecía flujo de sangre. ¿Qué hacía tocando a esa multitud? Porque todo lo que ella tocaba quedaba inmundo. Ella cuando tocó al maestro, es como decir, el maestro también quedó contaminado. Quizás temblaba porque quedó descubierta. Quizás temblaba porque ahora temía ser apedreada. Pero quiero decirle que el toque de ella no contaminó al maestro. Cuando ella tocó al Señor que estaba bajo la unción del Espíritu, ella quedó santificada. Ella de estar inmunda quedó limpia, quedó sana, libre. Gloria al nombre de Jesús. Luego se animó a testificar, porque no hay cosa más grande y más poderosa para la fe escuchar los testimonios de cómo Dios obró en las vidas de aquellos que realmente estaban necesitados. El Salmo 145, verso 3 al 7 dice, grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es decir, no se puede contar. Generación a generación celebrarán tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. ¿Cuántos de ustedes quieren anunciar los poderosos hechos del Señor? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y escuche, yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Mire lo que provoca testificar, lo que provoca hablar de las obras de Dios hechas en nuestras vidas. En un momento el salmista dice, si yo hablara de ellas y las enumerara, se multiplican más que la arena. Todo lo que Dios hace en nuestra vida constantemente son obras de bien que Él hace para con nosotros, y es bueno que nosotros hablemos de sus obras porque esto es darle alabanza a aquel que realmente la merece. Le dijo que ¿por qué lo había tocado? Quizás hoy usted se encuentre igual o peor que ella en su situación. No sé cuántos años hace que está sufriendo. No sé cuál es tu problema, quizás en tu propia vida, en tu entorno, puede ser tu familia, puede ser que estés padeciendo por causa de alguien, o estés padeciendo algo que realmente te está haciendo pedazo, pero quiero decirte en esta noche que puedes llegarte al Señor y tocar el borde de su manto. Ella declaró a la multitud lo que ocurrió. Quizás hoy usted comienza a creer que hay posibilidad para usted también por lo que hizo esta mujer. Sus palabras han perdurado hasta el día de hoy. Solo hubo una persona en esa multitud que rodeó al maestro ese día, cuyas palabras son conocidas hasta el día de hoy. Al tocar a Jesús, ella anima a muchos también a tocar por fe al maestro que está aquí hoy con nosotros. Jesús está aquí con nosotros, su presencia está aquí con nosotros. Allí en tu hogar, cerca tuyo está el Señor, porque la Biblia dice que Él está cercano a aquellos que le invocan de veras. El Señor está al lado tuyo, no hace falta hacer un esfuerzo tan grande, solamente utilizar la fe. Ahí al lado tuyo está el Señor para poder tocarle, y en esta noche tu historia puede cambiar. Entonces, imitemos la fe de esta mujer, acercándonos a Jesús. Ven tal como estás, con todas tus necesidades, como vino esta mujer.
No presta atención a los que dudan o critican quizás entre la multitud. ¿Qué dirán si vengo a Jesús? ¿Qué dirán? O el que dirán muchas veces te está frenando, pero no te pueden auxiliar. Tus vecinos, tus familiares, tus seres queridos, que a lo mejor te critiquen porque vas a venir a tocar el borde del manto del Maestro. No sé cuántos obstáculos tengas allí en eso, qué dirán, en el qué dirán. Ninguno de ellos te puede ayudar. Bueno, déjalos a un lado. Vení, acércate al Señor. Él está dispuesto a obrar un milagro en tu vida. En segundo lugar, lucha por tu bendición como luchó esta mujer. Esta mujer recibió más de lo que esperaba. Quedó sana totalmente de su enfermedad. Pero su fe llegó a elevarla a una posición de hija de Dios. ¿Sabe qué fue lo más hermoso de ese día para ella? Que el Señor le llamó hija. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la fe en el Hijo de Dios es lo que transforma nuestra vida. ¿De qué te vale estar sanito y que vayas camino al infierno? Ella recibió sanidad, pero lo más maravilloso es que se transformó en una hija de Dios. La fe en Cristo Jesús nos cambia de destino, del infierno al cielo, nos cambia de condenación a vida eterna. Ella escuchó de la boca del Maestro: hija, tu fe te ha hecho salva, gloria a Dios. Imitemos a esta mujer creyendo en las promesas del Señor. Según Efesios 3:20 dice que Jesús nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y esta es la noche para acercarnos a Él, tal cual estamos, y luchar por nuestra bendición, y creer y hacer viva en nosotros las promesas del Maestro.